Hola gente de internet, soy Melanio Escobar, bienvenidos a Lo Vi con Melanio Bar. Y si estás prestando atención ya te habrás dado cuenta. Tengo el cuerpo prácticamente cubierto de tatuajes. Tinta, mira, por todos lados. No es un secreto y no trato de esconderlo, porque cada línea, cada sombra, cada color tiene un significado para mí. Pero no puedo negar que también tiene un peso social, una especie de juicio silencioso que aún carga mi piel. Es la realidad. Para poder desempeñarme, más específicamente en mi área de trabajo, que es el periodismo, los derechos humanos y la política, muchas veces me he tenido que esforzar 10 veces más que mis colegas. ¿Por qué? Por el hecho de tener mi cuerpo cubierto en tinta. Además de haber sido una decisión que tomé muy joven, me acompañará hasta el final de mis días, como a muchos de ustedes. Y quiero hablarte de eso, de la historia del tatuaje y por supuesto un poco de la mía, de lo que representa, de lo que ha sido, de lo que muchos aún creen que significa, pero sobre todo de cómo los tatuajes han sido criminalizados, estigmatizados y usados como herramienta para oprimir y por supuesto para discriminar. Esto no es un video solo sobre tatuajes. Y si tú tienes uno, varios o conoces a alguien que los tenga, envíale este especial. Estoy seguro de que le va a ser de mucha ayuda, ya que es un video sobre cómo la sociedad decide qué está bien o qué está mal simplemente por cómo se ve un cuerpo. Para empezar, tatuarse no es algo moderno, no es una moda, no es una tendencia de Instagram. Ya para las momias egipcias de más de 5000 años ya había tatuajes. En las culturas polinesias, el tatuaje era una especie de rito de paso, una forma de decir soy parte de este linaje, soy parte de esta historia. En Japón, el arte nació como algo espiritual, lleno de simbolismo, aunque más tarde fue utilizado también para marcar criminales. Y ya vamos a hablar de eso. Pero primero, hablemos de Grecia y Roma, donde los tatuajes eran castigos. Se usaban para marcar a los esclavos, a los criminales, como si sus cuerpos dejaran de ser suyos, como si tatuarlos fuera otra forma de decirles tú no vales lo mismo que el resto de la sociedad. Y esa dicotomía, el tatuaje como arte sagrado o como señal de castigo, nos ha acompañado hasta el día de hoy. En el mundo occidental, el tatuaje se convirtió en un símbolo de rebeldía. Los marineros del siglo XIX lo adoptaron primero. Se tatuaban anclas como la que yo tengo aquí en mi mano, golondrinas como las que llevo en mi brazo derecho, frases que les recordaban su hogar como las que llevo en mi pecho. Era y es una forma de decir yo estuve allá, yo viví esto, yo pertenecí. Pero después vinieron los soldados, los moteros o quizá como le dicen en Venezuela, patoteros, y también los punks, que es la cultura de la cual viene mi formación musical. Todos ellos usaban la tinta como declaración e inclusive podemos decir como una especie de escudo ante lo que no estaban de acuerdo en la sociedad. Los tatuajes se volvieron parte de lo que se conoce como la contracultura. Y claro, cuando algo se sale de lo establecido, empieza a incomodar, a crear resistencia, rechazo, lo que llamamos comúnmente el estigma. La gente comenzó a ver los tatuajes como algo sucio, de delincuentes, de gente de la mala vida. Pero mientras tanto, artistas como el Sailor Jerry o Ed Hardy estaban elevando el tatuaje a un nivel mucho más alto de arte. Y más recientemente,
En América Latina, figuras como el venezolano Emilio González llevaron esto al siguiente nivel, sobre todo con la modificación corporal como lenguaje. Y debo decir, un lenguaje político, incómodo, que rompe con la norma e impactando al mundo entero. Y sin embargo, los prejuicios seguían y siguen ahí, porque el sistema no olvida lo que alguna vez usó para controlar. Desde hace más de 100 años, las autoridades han utilizado los tatuajes para construir perfiles criminales. El criminólogo italiano César Lombroso afirmaba que los tatuajes eran una especie de signo de degeneración moral. Según él, si tenías un tatuaje, algo andaba muy mal contigo. Y esa lógica, aunque absurda, se mantuvo en el siglo XX. Muchos cuerpos policiales en Europa y, por supuesto, en el continente americano comenzaron a registrar tatuajes de sospechosos. Los asociaban automáticamente con crimen, con violencia y con pandillas. Y durante décadas, un tatuaje podía significar que te pararan más veces en la calle, que te revisaran con más sospecha, que te metieran en una lista sin pruebas, solo por cómo te veías. En muchos países todavía hoy eso sigue ocurriendo. Uno de los casos más extremos es el de El Salvador. Allí las pandillas de la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 se tatuaban el rostro, el cuello, los brazos. Era parte de su identidad, de su estructura criminal e inclusive de su lealtad. Y eso generó miedo. Miedo en la gente, miedo en el Estado, miedo en las fuerzas del orden. Y la respuesta, criminalizar el tatuaje. Si tenías un tatuaje, eras automáticamente sospechoso. Podías ser detenido, golpeado e inclusive desaparecido. Así fuese que tuvieses en la piel una flor, una cruz, una frase. Conozco historias de jóvenes que se han quemado los tatuajes con químicos, que se han borrado la piel para poder caminar tranquilos. De hecho, si mal no recuerdo, en las Fuerzas Armadas venezolanas estaba prohibido llevar tatuajes. No sé si sea todavía el caso, pero hace no más de una década, quemar los tatuajes con una plancha hirviendo era sumamente común para poder ingresar a la Guardia Nacional Bolivariana. Sin eso, sin el borrado, no podían ni siquiera intentarlo. Y todo esto, una consecuencia de la percepción social que no distingue entre el arte y el crimen. Que, por cierto, vale la pena acotar que los que más daño le han hecho a nuestro país, Venezuela, para ser bien específicos, muchos de ellos no tienen tinta en su piel y además visten con prendas muy caras y con corbatas muy elegantes. Ahora mismo, en los Estados Unidos, está pasando algo muy parecido. Muchos han oído hablar del Tren de Aragua, una banda criminal venezolana que ha cruzado todas las fronteras. De hecho, el especial de la semana pasada fue sobre ellos. Ahí fue cuando les prometí que haría este video. Y sí, muchos de sus miembros están tatuados. Pero de acuerdo a las consultas realizadas, a las investigaciones de los especialistas más enfocados sobre esta mega banda criminal, ahora clasificada como agrupación terrorista, no es un requisito llevar ningún tipo de marca en la piel para ser parte de ellos. Aún así, el problema es que esto se ha convertido en excusa para perseguir a cualquiera que tenga tinta y, por supuesto, acento.
Diferentes medios de comunicación, familiares y periodistas han publicado casos y casos y casos de venezolanos detenidos en la frontera o inclusive dentro del país exclusivamente por tener tatuajes. Eso es lo que alegan. Tatuajes que no tienen nada que ver con bandas delictivas. Una calavera, una rosa como la que llevo yo en mi cuello, una frase o un logotipo de un equipo de fútbol. De hecho, en los informes oficiales, estas fotografías donde se pueden ver las manchas que estas personas detenidas tienen en la piel, aparecen como posible afiliación al Tren de Aragua por presencia de tatuajes. ¿Y saben qué? Yo veo eso y digo, yo también soy venezolano y también estoy tatuado. Entonces, ¿qué? ¿Merezco menos derechos? ¿Menos confianza? No, no lo creo. Pero volvamos a Emilio González. Él entendió que tatuarse, perforarse, modificar su cuerpo era mucho más que estética. Era una forma de declaración. Era decirle al mundo, mi cuerpo es el mío y haré con él lo que se me dé la gana. Y eso, en una sociedad que quiere controlarlo todo, la moral, el deseo, la apariencia, es sin duda un acto político. Tatuarse, en algunos casos, puede considerarse resistir el molde, resistir lo establecido por la sociedad, resistir a la idea de que todos debemos vernos iguales para ser aceptados, de que podemos decidir sobre nosotros mismos y resistir dolor, porque vaya que duele hacerse un tatuaje, que se los digo yo. En lo personal, mi primer tatuaje fue a los 13 años. Fue, si mal no recuerdo, un regalo de cumpleaños. Pero el resultado fue tan feo que luego tuve que pagar para poder cubrirlo. En su momento mi intención era que me hicieran un ave fénix, pero lo hicieron tan mal que parecía un Pokémon y no de los bonitos ni de los que me gustan. La verdad es que creo que en ese momento no me tatué por rebeldía y tampoco ahora, porque en algunos casos me tatué por amor, como cuando tomé el primer dibujo que hizo mi hija de ella y yo, o sea, la primera vez, y decidí plasmarlo para siempre sobre mis costillas. Quería o tenía o tengo la intención de hacer que esa inocencia tan única y temporal pueda durar para toda la vida. Otras veces me tatué por dolor, por extrañar a alguien especial que en ese momento no podía tener a mi lado o simplemente no quería estar conmigo. También por memoria, para que no se me olvide nunca de dónde vengo, lo que he logrado y a dónde quiero ir. Es que a veces una libreta no es suficiente. Pero claro, no puedo negar que también me he tatuado por lo que se conoce en Venezuela como gallo o como le dirían en otros países por geek o por nerd. Porque a pesar de ver calaveras, rosas y golondrinas, también tengo un Mario Bros en el antebrazo o el logo de una de mis bandas favoritas en la mano. De hecho, cada vez que digo mucho gusto Melanio Escobar, lo primero que la gente ve es el logo de Misfits, que es la banda a la cual esto representa. Si soy sincero, tengo nombres, fechas, símbolos que representan mi lucha, mis pérdidas, mis convicciones. Y aún así, sé que hay gente que me ve en la calle y piensa, este tipo puede ser peligroso. Y también piensan que soy muy guapo, pero bueno, eso no lo sé. Yo sé, lo que sí sé es que hay puertas que se me han cerrado, entrevistas que me negaron, que nunca me dieron, miradas que bajan la voz cuando me ven entrar. Todo por la tinta, no por mis ideas, no por mis actos, solo por cómo me veo. Ojo, todo bien, solo es una realidad.
Pero por eso hago este video, porque el tatuaje en sí mismo no es un crimen. No lo fue hace 5000 años cuando los egipcios los usaban como un símbolo sagrado. Y tampoco lo es ahora, cuando millones de personas eligen contar su historia con trazos en su piel. Lo que sí debemos preguntarnos es, ¿por qué nos sigue incomodando tanto? ¿Por qué seguimos como sociedad viendo un tatuaje como una amenaza y no como una forma de expresión? La tinta puede ser arte, puede ser identidad, puede ser inclusive una protesta, pero lo que nunca debe ser es una condena. Si tú tienes tatuajes, sabes exactamente de lo que he estado hablando. Y si no los tienes, ojalá este video te haya ayudado a mirar un poco distinto. Porque la piel no define lo que tenemos dentro. Y el juicio que se hace sobre un cuerpo dice mucho más de quien lo emite que de la otra persona. Soy Melanio Escobar y en mi piel cargo historias, pero ningún crimen. Gracias por quedarte hasta el final. Comparte este video si alguna vez sentiste que te juzgaron por tu apariencia. Y si alguna vez lo hiciste tú, lo de juzgar a alguien, tal vez es hora de pensar distinto. Nos vemos en el próximo Lo Vi con Melanio Bar. Recuerden que estoy en vivo de lunes a viernes a las 12 del mediodía con Lo Vivo en Vivo con Melanio Bar, contándote las noticias más importantes de Venezuela y el mundo en un formato nunca antes visto. Así que conéctate, suscríbete al canal, deja un like, deja un comentario y nos vemos en el próximo especial o en el en vivo, lo que tú elijas. Y como decía Miguel Ángel Landa, hagan bien y no miren a quién. Nos vemos. Chao.